La época de festivales aéreos ya ha empezado, y es que desde One Air, el pasado 9, 10 y 11 de junio, nos desplazamos a la costa de Granada para disfrutar de la 17ª edición del Festival Aéreo Internacional Ciudad de Motril. Como viene siendo habitual, los primeros participantes llegaron a Málaga y Granada el viernes día 9. Algunos de ellos estuvieron basados en el aeródromo de la Sarquía, por lo que los pudimos ver alrededor de nuestros aviones. El sábado fue el turno de los entrenamientos, y es que antes de un festival aéreo es obligatorio que todos los pilotos participantes hayan hecho al menos un entrenamiento en la zona de exhibición. Sin duda, el plato fuerte empezaba el domingo. A las 11:15 de la mañana, el Ecocharri 135 del Cuerpo Nacional de Policía entraba en la caja, dando comienzo el festival aéreo. Le seguiría otro Ecocharri 135 de la Guardia Civil, el cual hizo una demostración de las increíbles prestaciones de este helicóptero, utilizado generalmente para la búsqueda y rescate. Una vez finalizado su display, aterrizó en la playa, para que el público pudiese acercarse a verlo y hablar con sus pilotos. Una vez acabado el turno de las salas rotatorias, era el momento de la aviación más pequeña. El equipo Vampire Flyers nos demostró todo lo que pueden hacer con sus Adler Vampire, una aeronave de 60 caballos pero que permite hacer maniobras muy vistosas. Le seguiría el Super Saeta de la Fundación Infante de Orleans. Sin duda es una maravilla poder ver a uno de los pocos aviones a reacción fabricado en España. Sus dos motores Turbomeca Marboré hacen que su sonido sea inconfundible. Las fuerzas G seguían en aumento, y es que era el momento de Camilo Benito y Melania Celeste. Un display precioso en el que se combinó la acrobacia más clásica con el Cap 10 de Camilo y la potencia ilimitada que ofrece el Extra 300 de Melania. El Ahmed El Air es un clásico del Festival Aéreo de Motril, y es que todos los años trata de colaborar, y este año fue mediante la patrulla Mustang X-Ray. La patrulla está compuesta por dos entrenadores avanzados, equipados con motores turbohélices, y en concreto son aeronaves Pilatus PC-21. A través de diferentes pasadas en formación, roturas, cruces y maniobras en solitario, exhibieron el trabajo realizado en la Escuela de Vuelo de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa. Es el turno de la Fuerza Aérea Eslovenia, quien ha participado con su Pilatus PC-9 Mach, un entrenador avanzado nunca antes visto en España. Sin duda, uno de los platos fuertes de esta edición ha sido el F-16 Solo Display de la Fuerza Aérea belga, pintado con los colores Viper, y es que el piloto exhibidor es capaz de sacarle el máximo partido a uno de los cazas más emblemáticos que existen. Además, el avión va equipado con bengalas y humo en las puntas de plano, por lo que la exhibición es aún más increíble. Nuestro ejército del aire y del espacio ha querido colaborar con el Eurofighter, la punta de lanza de nuestras Fuerzas Armadas, un avión capaz de hacer prácticamente de todo. La habilidad del piloto, junto a la capacidad de maniobra y el perfil de sus motores, consiguieron captar la atención de todo el público. Bueno, pues la verdad es que el Eurofighter es un caza multirol, tanto capaz de aire-aire como de aire-suelo. El broche final del festival estuvo a cargo de la patrulla Águila, una de las mejores patrullas acrobáticas de Europa. Formada por 7 cazas C-101 de fabricación 100% española, combinan pasadas en diferentes formaciones, así como maniobras de vértigo realizadas por el solo. Sin duda, esta edición del Festival Aéreo Internacional de Motril ha sido todo un logro, y es que unas 150.000 personas nos reunimos para disfrutar de la exhibición. Para nosotros, como parte de la organización técnica del festival, la parte de planeamiento y formación de la parrilla es lo más importante. Nos lleva muchos meses generarlo para luego tener un día como el que hemos tenido hoy, en el que en 3-4 horas podemos ver en los cielos de Motril pues muchísimas aeronaves, muchísimas fuerzas aéreas de distintos países. Desde One Air queremos felicitar a la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión y en especial al director del festival, José María Pérez Juárez, por el magnífico trabajo hecho. Sin duda, este tipo de eventos mantienen viva la afición por lo que más nos gusta, volar. Nos volveremos a ver en Motril el año que viene. Mientras tanto, buenos vuelos.